Hola, voy a asomarme por aquí para saludarlos a la concurrencia presencial y también a la concurrencia virtual. Agradecer a la Universidad Mayor por acogernos, por acoger a esta red científica de gestión del cuidado. Felicitar a Maggi por esta segunda jornada de investigación que es tan relevante. Toda todos aquellos eventos que propician la investigación de enfermería son elementos que tenemos que relevar. No podemos quedarnos, ¿cierto? Hemos estado conversando previamente de todo lo que se nos viene, incluido el metaverso, bueno, la conclusión es esa, que tenemos que seguir avanzando como enfermeros y enfermeras. También saludar a Felipe, si es que está todavía en el espacio virtual, felicitarlo por este nombramiento que esperamos que sea definitivo, ¿verdad? Y si alguien se me queda, creo que Luz, ¿dónde está Luz? También felicitarla. Gracias por la invitación. Y vamos a desarrollar este tema, que son reflexiones que normalmente me estoy haciendo, y creo que es importantísimo que la podamos compartir. Sumamente estas reflexiones que uno al cabo de 30, 40 años se va haciendo, ¿cierto? Son importantes de escuchar, yo creo. Y para los estudiantes, sobre todo, eh, poder ir haciendo todo un círculo de todo lo que se le ha ido enseñando. Entonces vamos a empezar. Ahí está, ahí me encantó las fotos que ustedes colocaron en los afiches. Son sumamente sonitos de la enfermería, y, y es bueno recordarlo, es bueno recordar estos hitos. El objetivo es que reflexionemos acerca de qué relación tiene el liderazgo de enfermería con el desarrollo académico y profesional. Y vamos a empezar con el desarrollo profesional, que justamente ahí en nuestra pantalla usted está mirando cómo fue la evolución, cómo fue el desarrollo. Y justamente estas palabras son las que tenemos que ir entendiendo también, porque son evolución, desarrollo. Uno de repente las piensa que son lo mismo, y no, vienen etimológicamente distintas, evoluciones del latín evolutio, y que se compone del vocablo ex, que es hacia afuera, y el verbo volvere, que significa dar vueltas. Por lo tanto, la evolución es dar vueltas hacia afuera. Entonces, imagínense la enfermería, cómo ha ido dando vueltas, cómo ha ido mostrándose hacia afuera. Y el desarrollo también, etimológicamente del latín, es desarrollare, y que ese ya tiene una acepción que es desenvolver, como la usan los portugueses, ¿cierto? Que ellos cuando hablan de desarrollo, hablan de desenvolvimiento. Y esto, bueno, la RAE también tiene su definición, y la RAE dice que el desarrollo es progresar, es crecer, especialmente en el ámbito económico, social, cultural, político y legal. Entonces, ahí como que no hace mucho más sentido para cómo vamos a ir desarrollándonos en todos estos ámbitos. Y entonces les invito a eso, a que vamos pensando cómo ha sido la evolución y el desarrollo. Esto es importante siempre mencionarlo. El trabajo de Florence, que es verdad que habían antes otras enfermeras, y también es verdad que hubo otros nombres, y que siempre se señala que no se mencionan. Lo que pasa es que uno menciona a Florence porque tuvo la capacidad, tuvo la visión de transformar esta ocupación en una profesión. Y eso es lo que a nosotros nos catapultó
También recordar un poco ahí de cómo se hizo famosa, ¿cierto? Porque ella por algo se hizo famosa y ella fue a la guerra de Crimea. Pero Crimea está acá, es por la cual empezó de nuevo la guerra que en este momento se está viviendo, ¿cierto? Con Rusia. Acá este era un imperio ruso, acá estaba el imperio otomano, y bueno, esta guerra la perdió Rusia. Y Crimea quedó a manos del imperio otomano, pero se incluyeron otras fuerzas, se incluyeron también fuerzas francesas, inglesas, para ayudar al imperio otomano. Y yo siempre imaginaba cómo pudo haber estado Florence aquí, en plena guerra, y no era que estaba ahí. Ahí ellas llegaban, la llevaban, con todo su grupo, ¿cierto? Pero ellas tenían un hospital en Constantinopla, y ahí, que es actualmente la capital de Turquía, que es Estambul. Entonces, todo eso es necesario visualizarlo. Piensen ustedes, en ese tiempo, las mujeres no tenían soporte, no tenían base, no podían estudiar, no podían salir, tenían que matrimoniarse y para poder hacer algo. Pero ella no, ella decidió estudiar distintos idiomas, distintas materias. En estadística ella tiene libros, pero libros en la disciplina de la estadística. Los estadísticos la conocen, porque efectivamente hizo cosas eh, alucinantes para su época. Y ella entonces es cuando hace que de ocupación pasemos a profesión. Y las características no quiero aburrirlas, y aburrirlos, pero es importante que nosotros reconozcamos estas características que tenemos en Chile y que ojalá en la mayoría de los países de América Latina la tuvieran. Pero no es así. No todo en América Latina es igual, tampoco en los países europeos. Pero nosotros tenemos una actividad intelectual que necesitamos tiempo para poder aprenderlo y también para adquirirlo, que son las competencias. Tenemos un conocimiento especializado, tenemos además un espíritu de servicio a la comunidad, como lo dijo Cecilia, que es la compasión, es súper importante. El altruismo, tenemos un código de ética que lo habíamos estado conversando, importante porque nosotros como que actuamos normalmente bajo esos parámetros. Tiene una organización efectiva propia que es fuerte. Y todas estas definiciones de lo que es profesión la han estudiado los sociólogos. Y esta es la definición. También tenemos definido nuestro propósito y nuestras actividades propias, como estaban en las fotos, ¿verdad? Y hay otras también. Eso nos da una identidad. También tenemos un control sobre el contenido del trabajo y una autorregulación, que es el Código Sanitario en el año 97, cuando se modifica, ¿cierto?, el artículo 103. Y luego también, después de 20 años, sale la norma técnica administrativa. No, perdón, 10 años, 10 años. Yo siempre digo que las enfermeras, cuando logramos esto del año 97, nos dormimos en los laureles. Y pasaron 10 años para hacer una norma. Qué pérdida de tiempo. Pero bueno, así son las cosas. Y esto también, este código sanitario, que ha sido tan peleado, nos brinda también autonomía. Tenemos un conocimiento y una tecnología que puede ser divulgada a través de libros, revistas, de todo tipo. Las publicaciones nuestras están en las principales bases de datos, la Web of Science, Scopus, etcétera, cielo como la puse ahí. Y eso nos va brindando estatus. Y esto es lo importante porque yo necesito
yo les digo a los estudiantes, porque yo hago clases en el pregrado, en el posgrado, tienen que creérselo, esto es lo que somos. No hay otro profesional con tales características y con todo el conocimiento que tenemos. Entonces, esta palabra es importante, ¿cierto? Identidad, autonomía, estatus. Y en los antecedentes históricos nuestros, incluso en la década del 70, incluso antes, nosotros teníamos una estructura única, técnico-administrativa, que estaba instalada a lo largo del país, en todos los hospitales. Imagínense, en los hospitales. La norma 19 también es para los hospitales. Estamos al debe con la atención primaria, haciendo la importancia que tiene la atención primaria. Tenemos que buscar ahí alguna forma, el colegio, de hacer una norma de gestión del cuidado para la atención primaria. Importante. Entonces, esto lo dice Paulina Milos con nuestra colega Larraín, que no me acuerdo el nombre. Y esto también es similar, esto lo que existía antes, entonces vuelve a equipararse en la actualidad a lo que señala la subdirección de enfermería, y que gracias, ¿cierto?, tenemos al director nombrado. Hay que apoyarlo, hay que tratar de que esto funcione para que podamos efectivamente tener una gestión del cuidado a lo largo del país fuerte. Esta norma le expresa un reconocimiento a la idoneidad que tiene este profesional, que por lo tanto esa idoneidad le otorga la autonomía para ejercer la administración y la dirección de las unidades de los establecimientos de salud que tienen por objeto la gestión del cuidado. Y esta idoneidad corresponde a la sólida formación que tenemos y que corresponde a una de las características importantes del ser profesión. ¿Qué obstáculos hemos tenido para continuar el desarrollo, ¿cierto? Y la evolución también. No se ha discutido nunca ni la necesidad ni la idoneidad de las enfermeras o enfermeros para gestionar el cuidado. Eso, en todas estas luchas intestinas que hemos tenido desde el 2010, no se ha cuestionado. Lo que sí se ha cuestionado es en la estructura que se ha propuesto, que se respalda la autodeterminación de las enfermeras y de los enfermeros en la toma de decisiones de enfermería en la organización. Y eso es lo que ha estado en cuestionamiento. Y bueno, y está en cuestionamiento porque todavía no hay una resolución definitiva, pero ahí estamos, tenemos que seguir en esa línea de defensa para los futuros profesionales. Estas son las características entonces que a nosotros nos van a ir profundizando el desarrollo: la autonomía, la identidad, el prestigio, el estatus, las distintas estrategias de liderazgo, el poder, no se entienda mal, el poder, y la toma de decisiones. Porque necesitamos tener poder también, y la gestión del cuidado, la dirección de la gestión del cuidado a nivel nacional, nos otorga un poder para tomar decisiones. Pero nosotros necesitamos ese poder y necesitamos tener decisión para poder ayudar a mejorar el bienestar de los usuarios. No es un poder para la enfermería, como mal se podría entender. Entonces, tenemos que apoyar a quienes resguardan los intereses profesionales. ¿Quiénes los resguardan? En este momento, la gestión del cuidado, la dirección de la gestión del cuidado del MinSal. También los colegios profesionales, nuestro colegio profesional, y también las direcciones de enfermería que están en los hospitales, también los gremios de enfermeros y enfermeras que están en los hospitales, también es necesario apoyarlos. Pero tienen que trabajar en conjunto. Estas tres entidades que son tan importantes, que es la gestión del cuidado, el colegio de enfermeras y las distintas gremios a nivel de los hospitales,
porque a nivel de la atención primaria, de nuevo, no hay. Tenemos que trabajar juntos. Y ellos, a su vez, ustedes después lo van a entender, es importante que trabajen juntos con los académicos y con los estudiantes. Tiene que haber una relación. Identificar cuáles son las competencias que demanda la sociedad a enfermería. Y esta de manera que a nosotros nos identifiquen en un espacio dentro de la sociedad específico. Y la sociedad sepa lo que hace la enfermera. Y si me nombran un agrónomo, yo sé lo que hace el agrónomo. Si me nombran un abogado, yo sé lo que hace el abogado. Si me nombran la enfermera, yo sé lo que hace la enfermera. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir definiendo y también dejándoles claro a los estudiantes. Otro ámbito estratégico que para seguir nuestro desarrollo es ver cuáles son las condiciones, qué oportunidades de trabajo nuevas existen para poder nosotros desde la academia apoyar, cuáles son las políticas y las reformas que tenemos que propiciar en este modelo patogénico para irlo transformando a un modelo salutogénico. Porque en el modelo patogénico nosotros estamos bajo la dirección, ¿cierto?, de la enfermedad. Y no es la gracia, si quieren, de ir a trabajar a la parte ya cuando el daño está hecho. Nosotros tenemos que trabajar antes. Y ahí tenemos que desplegarnos en la comunidad. Y ahí está la atención primaria, y por eso que es tan importante y que la pandemia lo demostró, que la atención primaria cumple un rol relevante en las políticas de salud de los países. Pero cuando llegó la pandemia no era así. Ahora, no creo que hayan aumentado los fondos para la atención primaria, pero por lo menos se ve que ahí hay roles importantes y hay que poder apoyar a ese subconjunto de la parte de salud. El poder es importante entenderlo como dice Foucault. Él dice que la verdad tiene que ver con este poder. ¿Y quiénes dicen la verdad? ¿Y quiénes imponen una cierta verdad? Son aquellos donde circula el poder. Y es por eso que tenemos que conectarnos con el poder. Y el poder significa toma de decisiones. Entonces ahí es donde tenemos que ser estratégicos y estratégicas, porque a lo que a nosotros nos interesa es poder mejorar las políticas públicas en bien y en provecho de los usuarios. Y como nosotros tenemos bastante idea de las cosas que hay que hacer y lo que no hay que hacer, tenemos que ir tratando de irnos introduciendo en ese mundo, en un mundo árido, en un mundo doloroso a veces, pero tenemos que hacerlo. Ya sabemos que la pandemia provocó un caos a nivel de todos los países, a nivel especialmente de salud, pero también los efectos que dejó posteriormente son económicos, sociales y de salud también, en realidad, porque la salud mental quedó tremendamente dañada a nivel no solamente de enfermería, sino que también a nivel de la población en general. Todos concuerdan es que tuvo efecto a todo nivel en la actividad humana y todos decimos que ahora este mundo es distinto. Pero si es tan distinto, entonces nosotros, ¿seguimos haciendo las cosas igual? ¿O trataremos de pensar lo que hacíamos antes, de hacerlo de otra manera? Y eso significa innovar. Tenemos que ir viendo eso. Bueno, las directoras, las decanas de las escuelas tienen esa responsabilidad sobre sus hombros de ir pensando los cambios y luego efectivamente reunir a su staff de docentes y empezar las innovaciones curriculares que son necesarias. También sabemos que en la actualidad hay un retraso
en algunas necesidades de salud que no fueron tratadas de la pandemia. Ahora hay un aumento también de la demanda de salud. Y por otro lado tenemos esta gran ambición de los países por cumplir la salud para todos y cumpliendo los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en que uno de los más importantes, y no lo digo yo, sino que lo dice las Naciones Unidas, uno de los más importantes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para cumplirlos todos es el tercero, que es la salud y bienestar. Y ahí es entonces donde está la salud universal. La salud universal, que es una ambición que todos los países necesitan cumplir, sobre todo los países de medianos y bajos recursos. A nivel de la profesión también impactó positiva y negativamente. Los aspectos negativos son que estamos trabajando en un sistema de salud en crisis, que nos dimos cuenta que era débil, y no solamente en nuestro país, que es un país de medianos ingresos, sino que también en los países desarrollados. La fuerza laboral del profesional de enfermería fue insuficiente en la primera línea donde tenía que estar, porque había una brecha histórica de déficit de profesionales de enfermería que afectó su sistema de vida y toda su salud mental y física. También nos dimos cuenta, no solamente en Chile, en otros países era peor, que había un déficit de formación de profesionales de enfermería especialistas en urgencia, en UCI, en atención primaria, que demandaba el sistema de salud. Hubo mucha mortalidad, ya lo sabemos. América Latina tiene una de las más altas tasas de mortalidad por COVID, pero eso tuvo consecuencias en los profesionales que estaban atendiendo estos 2 años a la gente. Y esto hizo que se contrataran muchas enfermeras porque faltaba mucha mano, ¿cierto? Pero quedaron contratados y bueno, antes también, con contratos precarios, y actualmente un gran número de ellos que estaban contratados ya no tienen la continuidad necesaria. Los aspectos positivos ya lo ha dicho, creo, Luz. Enfermería logró un posicionamiento que no se había visto desde los años 60 en Chile, desde que teníamos esta estructura administrativa. Fue y ha sido reconocida en todo el mundo por su enfrentamiento competente, idóneo, valiente, ante una situación muy complicada, riesgosa y amenazante como fue la pandemia. Pero es necesario que lo rentabilicemos en pro de ejercer el liderazgo del cuidado para influir en las políticas públicas y en la toma de decisiones. Ahí ya empezamos a hablar de liderazgo, ¿verdad? Pero también estamos hablando de las políticas públicas, en la toma de decisiones, para poder proveer una mejor salud a la población. Este posicionamiento que se logró en la pandemia fue anteriormente reconocido por la campaña Nursing Now, que empezó en el año 2019, pero que recogía, a su vez, un informe del Congreso inglés que se llamó Triple Impacto, y que este triple impacto en el año 2016 señalaba que no iba a ser posible obtener los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin que se empoderara a las enfermeras y los enfermeros profesionales del mundo. Y eso lo recoge entonces esta campaña del Budget Trust y se une con el CIE y empiezan a trabajar por esta campaña que lamentablemente nos pilló la pandemia en esos años en que se iba a... Pero hubo bastante trabajo, muchos países trabajaron por ello, y lo bueno también es que los países trabajaron en unión con quienes tomaban las decisiones. Entonces hubo bastante mejora en el sentido. Pero para poder darle un empuje al poder de la enfermera, al liderazgo de la enfermera, pero eso pasa por mejorar su estatus, pasa por mejorar su formación. Esta formación
puede ser educación continua, permanente, pero lo que es importantísimo es que puedan formarse en magísteres y doctorados en enfermería. O sea, para mí es súper importante que sean en enfermería, porque podemos estudiar, obvio, magíster en educación, y podemos estudiar un doctorado en biología. Vamos a tener el doctorado, pero no vamos a profundizar en la disciplina que tenemos que entenderla de la manera más profunda. Y luego volvernos a los lugares de donde vinimos. Puede ser a los lugares de trabajo, puede ser a la academia, pero ahí es donde vamos a tener que sacarle provecho a estas personas que tienen un grado, pero un grado de enfermería, en magíster y en doctorado en enfermería, que son en donde se va a profundizar la disciplina, la ciencia, todo lo que tenga que ver con la estructura de la disciplina. Entonces, la recuperación de la fuerza laboral de enfermería adecuadamente distribuida en roles de gestión del cuidado, liderazgo e investigación, y todo lo que implican todas estas palabras, para mí es un requisito sine qua non de la reconstrucción de los sistemas de salud y para lograr la salud universal. Si no lo creen, estudien y lean todos los documentos que existen de las sociedades científicas, matemática, medicina y otras de Estados Unidos, y una serie de documentos al respecto de enfermería al 2030, y eso les va a abrir la mente con respecto a por qué tenemos tanto que afianzarnos. Las enfermeras o los enfermeros son los profesionales capaces de liderar la caída de la atención tras la pandemia. Son quienes la van a poder hacer, porque entienden la parte de la persona integral, que tiene una enfermedad, que tiene una necesidad, y la relación que tienen con todos los demás componentes del equipo de salud permite que esta persona pueda ser debidamente atendida. Entonces, nosotros tenemos que entender que esa es nuestra labor como de abogacía, que se ha llamado también, ¿verdad? Pero solo lo pueden hacer si tienen el número de enfermeras suficiente, porque una enfermera para una población de 20.000 es imposible, ¿verdad? Porque yo estoy pensando en la atención primaria, implica hacer visitas domiciliarias, visita domiciliaria integral, ver a toda la familia, y luego esa enfermera tendrá que hacer reuniones con el equipo, y esa es la forma, yo creo, de ir trabajando, ir mejorando palmo a palmo en el territorio, como se habla ahora, ¿cierto?, de lo que necesita la población que tenemos a cargo. Si cuentan con apoyo, si tienen mejoras laborales sustanciales, como los horarios, como los contratos adecuados, como que se aumenten la planta en los lugares de trabajo. Yo normalmente estoy escuchando, tanto en la atención primaria como a nivel hospitalario, me faltan enfermeras, hablo con las colegas, supervisoras, coordinadoras, me faltan enfermeras, pero le digo, pídela, es que no nos dan. Pero haz un proyecto, fundamentalo, si lo hemos hecho. Entonces, ya es una lucha un poco más arriba, yo creo, ¿cierto? ¿Verdad? Pero una enfermera, supervisora, coordinadora de un servicio, no puede hacer sola. Pero para eso está la universidad que está al lado, que está usando su campo clínico. ¿Por qué no? Hacer un proyecto en conjunto. Y si los sistemas de salud frágiles en los que están trabajando se robustecen con inversiones estratégicas, tanto para la salud como para la enfermería. Para mi gusto, necesitamos en Chile, a nivel de todos los países, y hay algunos países que ni siquiera tienen la APS como importante,
infraestructura moderna para la APS. Eso significa todo lo que es la planta esquemática, pero también la parte física. Qué rico es llegar a un lugar bonito, luminoso, limpio, sin ningún papel pegado, sino que con pantallas, a lo mejor pasando todo lo que es la educación o los programas. ¿Por qué no hacer algo distinto? En los lugares más vulnerables, poner una buena estructura física. Vamos a atraer a las personas, vamos a poder mejorarle, vamos a poder hacer promoción de la salud o prevención de las enfermedades. Es importante el reconocimiento legal de las especialidades, que ya empezó con la oncología, esperemos que salga. El magíster profesional de práctica avanzada creo que es otro nivel que necesitamos nosotros acceder a través de las universidades. Yo digo un magíster profesional de práctica avanzada, pero en atención primaria. Empecemos por ahí. También la oncología tiene su necesidad, porque la ley de cuidados paliativos universales lo incluye. Becas para la formación de posgrado, disminución de la brecha de enfermeros profesionales. No sigamos contratando, por favor, en los servicios más TENS, si lo que se necesita son los profesionales de enfermería y mejorar la infraestructura material, entre otros. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo académico? ¿Qué indicadores podemos señalar? ¿Desde cuándo se inició? ¿Qué efecto ha producido en enfermería? Perdón. Bueno, sabemos que la enseñanza que le otorga el título profesional al enfermero y enfermera está dado en las universidades, y ahí es donde está la academia. En la mayoría de los países, de verdad, está inserta en la universidad. En algunos otros países está inserta, no acá, pero sí en otros, en algunos institutos profesionales. Ahí nosotros preparamos intelectualmente a este estudiante, donde le tenemos que entregar este conocimiento especializado que decía Libis y que requiere de un tiempo considerable para poder aprenderlo y adquirirlo. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento que tenemos que entregarle? ¿Cuáles son las competencias? Como se habla ahora después del tuning, ¿verdad? Es una discusión básica, pero importante de hacer para poder ver cuál va a ser la función que desempeña la teoría, la investigación y la práctica dentro de este conjunto de plan de estudio. Es deseable que en las instituciones de enseñanza superior, en las universidades, donde se enseña la enfermería, la investigación y la docencia estén estrechamente vinculados. Sabemos que hay universidades que solamente tienen la docencia. Y también sabemos que hay universidades que le faltan los campos clínicos. Eso tenemos que regularlo. No se puede seguir enseñando a los estudiantes de enfermería en la teoría y en la pizarra. Ellos necesitan ir a la práctica. Y para eso necesitamos tener los convenios con los distintos campos clínicos. En la academia sorteamos a diario desafíos, pero uno de los que normalmente nos llama a reflexionar es qué modelo de enfermera o enfermero le estamos entregando a los estudiantes. Eso implica entregarle una perspectiva ontológica del ser. ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Por qué somos así? Y también esta otra responsabilidad de darle o motivar un aprendizaje significativo, que todo lo que vayan aprendiendo para ellos les sea de significado. Pero para eso tenemos que prepararnos los docentes en la parte de la didáctica, en la parte de la pedagogía. Todos hemos llegado a la academia sin haber tenido ni un curso de pedagogía, pero habían universidades que sí, a todos los docentes que entraban, porque en la universidad también hay otras carreras, ¿verdad? Y que llegan también los profesores desde su disciplina y no han estudiado nunca la pedagogía. Pero hay universidades que se preocupan de eso
y tienen curso obligatorio de currículum, de evaluación, y esa parte es necesario seguirla realizando, porque no podemos llegar de enfermera a ser profesor, porque necesita una pedagogía, una didáctica. Riley dice que la enfermería alcanzó el nivel de licenciatura y desde ahí se ha ido potenciando el conocimiento y que debe ser teórica en los aspectos relevantes y actualizada del cuidado de la salud, pero también estudiando la experiencia o vivencia de la salud. ¿Qué es lo que estamos haciendo, verdad? En los años 2000 empezamos con esta parte de las competencias y supuestamente ello nos ha hecho que formemos personas capaces de enfrentar situaciones reales. Pero, ¿qué tipos de competencias después de la pandemia? Eso también nos ha hecho pensar que el liderazgo de enfermería y la competencia política de enfermera es importante. También el posgrado ejerció un impacto neurálgico para la enfermería. Esto es importante que nos detengamos un poquito, porque de repente la gente de la asistencia dice, ¿para qué estudian magíster, doctorado? ¿Qué nos ha proporcionado a las instituciones de salud, a las políticas sanitarias, al liderazgo? Nos ha permitido enseñarles la parte filosófica y la ciencia de la enfermería. También preocuparnos del ser, del significado y del propósito que tiene la vida. Y eso lo hemos ido aunando con las distintas teorías y filosofías de enfermería. Nos ha hecho tener conceptos como la visión holística, el compromiso con la persona, la perspectiva de mente, cuerpo, espíritu. Todo eso lo hemos ido logrando con los estudios de posgrado y con los teoristas de enfermería. Las enfermeras que se dedican a la investigación trabajan en el desarrollo de modelos de teoría y eso es importante porque han ido estableciendo un conocimiento único para la enfermería y le proporciona a las enfermeras de la práctica, a los estudiantes y a todo el conglomerado un medio para comunicar la naturaleza de la disciplina, que nos dirige nuestro desarrollo teórico, la práctica, la educación y la investigación. Entonces, esto permite mejorar el acceso y la calidad de la atención en salud. La filosofía de la Florence Nightingale se ha puesto mundialmente en boga con respecto a la acción que ejerce la naturaleza, todo lo que es el medio ambiente, ya lo había visualizado esta señora, cómo influyen los entornos saludables. La teoría del autocuidado también ha sido otro elemento importante. Y entonces, a través de todo esto yo he intentado que vamos relacionando tanto la academia como la parte práctica, porque si no vamos juntos es imposible avanzar, desarrollarnos y evolucionar. Que todos vamos confluyendo de forma precisa, de calidad, para que los egresados de enfermería puedan ser profesionales idóneos, autónomos, con identidad y con estatus. Que poco se junta en estos mundos, ¿verdad? Salvo la ocupación. Pero tenemos que ir tratando de juntarnos y tratar de analizar en conjunto las problemáticas. Y una de estas es entonces que podamos ejercer verdaderamente liderazgo en salud y que podamos tener esta competencia política. La gente que ha estudiado liderazgo dice que en el estudiante tiene que ir desde el inicio de la formación, pero promover la participación cívica de los estudiantes en distintas participaciones en la comunidad. Y Alberdi, que es una colega que conozco en España, dice que el conjunto de habilidades, perspectivas, valores que tienen las enfermeras para incidir en las políticas sanitarias y no sanitarias que van a determinar la distribución de los recursos humanos disponibles y el capital sanitario. Con esa perspectiva, piensen que Felipe, que está ahora en este momento a cargo de la gestión del cuidado, tendría que tener esta posibilidad. Pero hay obstáculos.
El Lunardi es un documento pero viejísimo, pero que siempre es vigente. Dice que el sentimiento de exclusión que tiene el propio grupo o el carácter sumiso de la profesión ante las decisiones es un obstáculo. También la falta de colectividad, de identidad y de unidad profesional, y que otras barreras son cuestiones de género, falta de conocimiento sobre procesos legislativos, que por eso es tan importante también estudiarlo, una visión social limitada que tendríamos sobre lo que es capaz de hacer una enfermera, o que en el fondo señala no creernos el cuento. Y algunos que se facilitan es que podamos tener los conocimientos, las habilidades blandas adecuadas, mejorar la imagen de la enfermería ante la población y crear estructuras reales y procesos que promuevan dicha participación. La trayectoria política que han establecido las enfermeras en el sistema de salud, que ha estado supeditada al mando, sería algo que influye. Por lo tanto, es necesario restablecer esta trayectoria a través de enfermeras más involucradas políticamente, y que ojalá se pueda estudiar también esta evidencia sobre los beneficios para los pacientes respecto a lo que las enfermeras que ejercen el liderazgo y la competencia política. Es necesario que las potenciemos en la formación. También en las enfermeras jóvenes que están recién ingresando, hacer curso de liderazgo sería una buena posibilidad, pero que tengan relación con la salud, ¿cierto? Para que puedan tener mayor capacidad de reflexión, de análisis, de fundamentar las decisiones. Esto va a contribuir a mejorar el ambiente laboral, y porque es importante que sepan que las enfermeras son reconocidas como una parte importante de la solución de los problemas de la atención sanitaria, y los operadores políticos, es decir, los legisladores, ¿verdad?, deben considerar aumentar la participación en el diseño de las políticas públicas, es decir, invitar a las enfermeras al Congreso cuando sea necesario. Eso hay que hacer de final. Estas son algunas referencias y algunas que puse también. Se la voy a dejarla por si acaso quieren difundirla, pero le tengo que poner más referencias. Gracias. Gracias a todos. Agradecemos entonces la exposición que nos acaba de hacer la doctora Sangüesa, que la verdad es que nos ha entregado muchos aspectos por los cuales la importancia, digamos, de la academia, por un lado, la importancia de la rotación, la importancia del rol sociopolítico de la enfermera, y por alguna razón todavía nos cuesta, convencida a nosotros de nuestro liderazgo, nos cuesta hacerlo patente para que realmente se reconozca en la sociedad. Así que gran tarea, muchas gracias por la presentación, y vamos a dejar un par de preguntas, si en la audiencia hay alguna pregunta, o en el Zoom, antes de eso. Bueno, muchos insumos que les diga. Bueno, felicitar a la doctora por su excelente presentación. Yo hasta notas tomé como buena estudiante. Yo quería hacerle una consulta con respecto al tema de los programas de posgrado en la macrozona norte. Entendiendo digamos que es un tema de su interés, porque yo hace muy poco hice una revisión a nivel nacional, ¿cierto? Y separé por macrozona norte, centro, que siempre, digamos, está todo concentrado allí, y el sur. Sí. Sin embargo, el desarrollo que ha tenido el norte con respecto a programas de doctorado y magíster es, pero tremendamente pobre. Casi no hay nada. Prácticamente no tenemos nada. Yo soy del norte, soy de la Universidad de Atacama. Pero no tenemos muchos doctores, no tenemos magíster en enfermería, entonces eso ha limitado también que nosotros podamos levantar programas. En algún momento igual lo hablamos con la doctora Edith Rivas para tratar de llevar un programa al norte. Entonces, ¿qué viabilidad le ve usted a la posibilidad de generar estos programas que sean como consorciados? O sea, que de alguna forma, entendiendo que nuestras universidades del norte no tienen los recursos humanos suficientes para levantar programas, pueden contar con la colaboración de otras universidades que llevan un desarrollo, nos llevan muchos años, pero que somos uno finalmente, se pueden crear estos programas consorciados. ¿Cómo lo ve usted? Lo veo que es la solución.
Por ejemplo, en ALADEFE, nosotros, a raíz de todo nuestro discurso de la necesidad de tener más programas de magísteres y de enfermería a nivel de Latinoamérica, porque hay países que no tienen nada, nosotros tenemos al menos un par. Magísteres también tenemos. Entonces, tomaron el guante, 3 universidades en Brasil hicieron un consorcio de universidades, como ellas lo llamaron, y ofrecieron vacantes para América Latina. Ahora nosotros podríamos hacer lo mismo en Chile, porque sería mucho más fácil. Entonces tienen un programa que es virtual, virtual y presencial. ¿Qué significa eso? Que en los lugares de donde son las chicas o los chicos que son los estudiantes, ellos llegan a la clase, pero la clase la va a hacer una persona virtualmente, que está en otro país o que está en otro lugar de Brasil. Y en las otras ciudades donde están estas universidades también tienen su sala con los estudiantes, pero las clases son impartidas. Y también hay clases totalmente virtuales, es decir, que se quedan en sus domicilios o pueden juntarse donde quieran a escuchar las clases. Esa es una forma, pero yo creo que brillante de poder potenciar, porque ¿qué es lo que necesitan ustedes? Una masa crítica. Formarse como 7 docentes más o menos en este doctorado para que ustedes después puedan sacar su propio doctorado. Pero eso es lo que tienen que tener en mente, que tienen que tener una masa crítica. Tienen que ser primero enfermeras, pero después al programa pueden integrar a otros profesionales que vayan también a dar insumo a la enfermería. Donde vamos a tener psicólogos, estadísticos, no sé, una serie de sociólogos, pero todo en pro de la enfermería. Si esa es la idea, es potenciar la enfermería. Entonces, necesitamos primero formar la masa crítica, pero poder hacer estos convenios. Entonces, creo que uno de las posibilidades sería aprovechar este consorcio, ¿cierto? Si ustedes están en ALADEFE, pueden aprovechar esta posibilidad de becas, que para el 2024 se van a abrir 24 becas y son gratuitas. Entonces es importante poder hacerlo. Y lo otro es empezar a trabajar con las otras universidades que tienen doctorado aquí en Chile para poder formar a sus propios... Entonces, formar por otros lugares a sus docentes, pero también ustedes poder formar primero el magíster, pueden tener varios magísteres ustedes, podrían tal vez hacer un magíster, pero lo pueden hacer en convenio con otra universidad. Y eso no, cualquier universidad va a estar feliz de hacerlo. Así que yo creo que por ahí va el camino.